Bueno, hoy vamos a seguir con Mis generaciones y yo, la segunda parte. Y vamos a hacer un repaso. En la primera parte estuvimos hablando acerca de la necesidad de ser sanos. Hoy Dios estuvo ministrando acerca de la sanidad del alma, porque si estamos heridos no podemos avanzar. Es como pretender correr una carrera con una herida que sangra constantemente. Nos va a limitar, ¿verdad? ¿Os imagináis un corredor corriendo con una herida no atendida? No podrá llegar a la meta, porque en el camino puede que caiga, puede que tenga que desistir. Y no ha sido porque no quiera llegar a la meta, ha sido porque no ha atendido sus heridas. Y a veces somos como corredores que vamos corriendo en el camino de la fe. No nos negamos a caminar en la fe, pero nos falta la sanidad en esa herida que nos marcó. Y en este enfoque familiar, Mis generaciones y yo abarca esa necesidad de ser sanos para poder conectar con las generaciones que Dios ha puesto a nuestro lado. Él nos hizo parte de una cadena familiar y esa mañana pensaba, no por casualidad, hubo intencionalidad en Dios para ponerte en el lugar de tu familia en el que tú estás. Y veíamos un cuadro del parentesco, de los grados de parentesco, y veíamos que están los parientes por consanguinidad, pero también los de afinidad. Y Dios rompió muchos de nuestros paradigmas al ayudarnos a entender que nuestra familia por afinidad, es decir, la familia de mi esposo o la de mi esposa, también son mi familia. Dios me los entregó y no dijo, es la familia de tu marido o de tu esposa. No, es tu familia. Y esto es maravilloso porque cuando Dios se mete en temas tan delicados, me encanta porque de ahí fluye vida, de ahí fluye transformación. Eso nos recuerda que el Evangelio empieza por casa. Amén. Y en esta segunda parte vamos a abarcar sanidad hacia afuera, porque cuando entendemos que Dios ya vino y empieza a sanar y a ordenar y nos conecta con el propósito, también nos lleva hacia afuera. O sea, necesitamos cumplir una función que abarca de manera integral todo nuestro llamado. Hacia adentro, a mi corazón, hacia afuera, se transmitirá en esos brazos que yo extenderé para abrazar a mis generaciones. Y quiero mencionar otra vez el versículo clave que usé el domingo anterior, Lucas 4:18, cuando el Señor Jesús mismo se pone de pie y declara sobre Él mismo, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Hablamos también anteriormente de que la herida no sanada produce fortalezas mentales y estas fortalezas se convierten en puertas abiertas, lugares por donde Satanás podrá entrar, el ladrón que vino a hurtar, a matar y a destruir, que viene a eso constantemente, podrá tener acceso a tu vida a través de áreas que no están resueltas, heridas que no han sido rendidas a Dios para que Él sea sanando. Y también mencioné un versículo que estoy recordando, en Juan 10:10, que dice que el ladrón viene para hurtar, matar y destruir, pero Cristo vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia, no a cuentagotas, abundancia. Eso quiere decir, lo cubre todo, no una parte. Todo lo que somos puede ser cubierto por la vida de Dios en nosotros. Amén. Y volviendo al tema que hoy quiero tratar, es sanidad hacia afuera. Y quiero hablaros de 4 ejemplos, 4 personas que entendieron esto, la importancia de cumplir propósito en las generaciones, en los grados de parentesco. Y estas 4 personas desarrollaron 3 características muy importantes, necesarias para ese tiempo, necesarias para hoy, necesarias siempre. Es decir, si tú quieres los resultados que hubieron o que hubo en estos 4 escenarios, tú tendrás que desarrollar las mismas características. Tendremos que ir al mismo lugar para poder recibir ese equipaje, ese equipamiento, para poder llegar a los mismos frutos. Por eso quiero invitarte a que apuntes
4 personas que vivieron escenarios complicados y difíciles, pero que se determinaron a cumplir propósito con sus familiares. Les comenté que no quiero abarcar el tema padres e hijos, es algo que va a abarcar nuestro pastor, pero sí quiero extenderme más allá. Por eso hoy no me voy a enfocar en la relación de una mamá con una hija, sino de una abuela con un nieto. Y creo que sabéis de quién estoy hablando. Mi primer ejemplo es la abuela Loida. ¿Habéis oído de ella? La abu Loida. Mi nieto me dice abu. Se me sale el corazón cuando me dice abu. La abuela Loida. La abuela Loida era una mujer de una fe genuina. Pablo, en 2 de Timoteo, en esa carta que él le escribe a su discípulo amado Timoteo, le recuerda, Timoteo está pasando una época un poco complicada en su vida de ministerio, en su vida personal también, y Pablo le recuerda la fe genuina que hubo en tu abuela Loida, la fe genuina que hubo en tu abuela Loida, que luego alcanzó y animó a tu madre Eunice, hoy te afirma y es genuina en ti. Porque Pablo mismo cuenta que Timoteo desde pequeño fue formado en los escritos sagrados. Es decir, Timoteo desde pequeño empezó a recibir las semillas, la esencia de una fe pura y genuina a través de su abuela Loida y su mamá Eunice. Me encanta, yo no sé por qué razón, la Biblia no nos dice claramente qué pasó con el papá de Timoteo, solo nos dice que era griego. No sabemos si la ausencia era porque Eunice había enviudado o la ausencia era porque estaba presente para muchas cosas, pero en la fe era un papá ausente. Y cuando yo leí por primera vez este versículo, Dios desafió mi vida, porque en ese momento yo era Eunice. Necesitaba levantar hijos, una descendencia que en ese momento tenía un papá ausente, que hoy la obra de Dios se ha manifestado en casa y el papá hoy es presente en la fe, pero en ese tiempo era un papá ausente y yo tuve que tomar la decisión como Eunice de plantarme la fe genuina con la que Dios me había envuelto, pero hoy me siento desafiada una vez más porque hoy soy la abuela Loida, es decir, hoy necesito levantar nietos. ¿Eres abuela? ¿Cuántas abuelas hay aquí? ¿Cuántos abuelos hay aquí? Somos llamados a levantar generaciones de Timoteos. ¿Cuántos anhelan levantar Timoteos en casa? ¿Cuántos anhelan que sus nietos sean hombres y mujeres de fe genuina? Dile allí donde estás, yo quiero, Señor. Yo quiero ver ese fruto. Lo que pasa es que habrá todo un proceso de Dios sobre tu vida. Vamos a quedarnos aquí, luego pasamos a las características. Entonces, tengamos en cuenta, la abuela Loida es el primer ejemplo. En ese tiempo, un escenario difícil. Hoy, un escenario difícil si sigues viendo que el papá de tus nietos es un papá ausente en la fe. Sigues teniendo un escenario difícil, pero no imposible. Luego vamos a seguir desarrollándolo. El segundo ejemplo, Bernabé, el tío Bernabé, tío de Juan Marcos. ¿Os suena Marcos, verdad? El escritor de uno de los evangelios, Marcos. En un momento de su vida él sale al llamado junto a su tío Bernabé y junto a Pablo, empiezan el ministerio, empiezan a hacer los viajes para los cuales habían sido enviados. Y en uno de los viajes Juan Marcos decide no ir. ¿Por qué no quiso ir? Tampoco es clara la palabra en esto. Pudieron ser muchas cosas. Pudo ser temor, pudo ser que extrañaba a su familia. Él era hijo de María y María era una mujer que creía y amaba al Señor Jesús y en su casa se hacían reuniones de oración. Es decir, que Juan Marcos desde jovencito, podríamos decir, ya estaba en esa atmósfera de Dios en su vida, estaba recibiendo semillas, pero hubo un punto en su vida, un momento en su vida donde necesitó tomar decisiones y necesitó ser afirmado. En este viaje que decide no ir, Bernabé ve la actitud de Juan Marcos y podría haber pensado, bueno, pues lo vamos a dejar que se vuelva. Sin embargo, Bernabé dijo, no, más que mi propio llamado, hoy necesito atender el de mi sobrino Juan Marcos.
hubo un Bernabé en la vida de Marcos. Era necesario que alguien entendiera que no podía dejar ir su generación, que no podía desatender la necesidad de su generación. Y en este caso, el tío Bernabé detuvo su propio proyecto personal o de ministerio para atender y afirmar a su sobrino. ¿Tienes sobrinos? ¿Cuántos tenéis sobrinos aquí? Somos llamados a atender la vida de nuestro sobrino en la parte que nos toca, en el lugar que Dios nos ha dado. Esto no quiere decir que voy a usurpar sitios, quiere decir voy a activar mi lugar, el que Dios me ha dado, para afirmar la vida de mis sobrinos. Porque si tú quieres Marcos, levantar Marcos, hombres escritores y hombres que aprenden a escribir en situaciones y contextos difíciles, aprenden a escribir para dar a conocer al Cristo mismo, tú necesitas ser un Bernabé para ellos. Tercer ejemplo, Ruth, la nuera con corazón de hija. Dios me ha impactado y me ha tocado y me ha sacudido tanto a través de esto. Os confieso que os lo comparto, pero antes Dios me sentó y me confrontó con cada una, o me ayudó a mirarme al espejo con cada una de las facetas en las que Él espera que yo me implique. Y creo que Dios lo que quiere hoy para ti es que tú te sientes frente al espejo y puedas ver cómo estás en cada una de esas facetas o esos roles que Dios te asignó. Porque esta, como dijo Diego al inicio, esta no es una reunión de condenación, esta es una reunión de victoria. Esta es una reunión de bendición, esta es una palabra de reafirmación, esta es una palabra de despertar, esta es una palabra de sanidad. Dios no quiere condenarnos, pero sí quiere posicionarnos. Sí quiere llamarnos a soltar todo lo que nos ha estado desenfocando o nos enredó y nos entretuvo en el camino, para que podamos conectar con el sentir correcto que Él tiene con nosotros y a través con nuestras generaciones. Y la nuera con corazón de hija. Estoy hablando de la nuera de Noemí. Todos sabemos que Noemí sale de su tierra porque había una gran crisis económica. Noemí, judía, se va a Moab porque había crisis, se va con su marido y sus 2 hijos. Y con el paso del tiempo, después de un tiempo de vivir en Moab, su marido muere, sus hijos ya se habían casado en esa tierra, también mueren. Y ella toma una decisión de volver a su lugar, de volver a su tierra. Y frente a esa decisión, habla con las 2 nueras. Y a las 2 les dice lo mismo. A las 2 les dice, bueno, chicas son jóvenes, así que tenéis derecho, quedaros aquí en Moab, podéis volver a casaros, tendréis hijos, yo me voy a mi tierra, para mí el tiempo terminó. Y una de ellas, Orfa, fue una nuera con corazón de nuera. ¿Por qué digo esto? Y yo me vuelvo a deciros, me miraba en este espejo, porque Orfa valoró su derecho de ser nuera y de volver a empezar, de que era joven y ella tenía derecho a casarse y a tener hijos y descendencia y quedarse en su tierra. Orfa abrazó su propio derecho personal. Orfa abrazó sus propios sueños. Y yo pensaba, ¿cuántas veces en lo natural decimos amar a nuestros suegros en este caso? Pero lo que hacemos es, nos mantenemos a la distancia. Te quiero mucho, gracias por todo, pero no me implico más allá. Sin embargo, Ruth tuvo el corazón de hija. ¿Por qué? Porque Ruth supo aparcar sus propios derechos de realizarse, sus propios sueños, y amar y cobijar a su suegra que estaba triste y sentía soledad. Yo creo que Noemí estaba en depresión por la soledad y ella lo entendió. Y yo pensaba, Dios, yo necesito el corazón de Ruth. Ese corazón que no piensa en sí misma, sino que conecta con el sentir de Dios, que extiende brazos y que puede arropar a aquel que siente soledad. Y en este caso, la suegra Noemí. Y quiero hablarte del cuarto, Mardoqueo, el primo de Esther. El primo Mardoqueo. Dice que él cuida a Esther, la hija de su tío, y él era mayor y la toma como hija
porque él ve el potencial de su sobrina y él toma el lugar y él entiende lo que le toca hacer. Me encanta de estos 4 ejemplos. Los 4 entendieron lo que les tocaba hacer, lo que Dios esperaba que hicieran. Y él la cuida y la prepara para conectarla con el llamado. Si ustedes miran estos 4 ejemplos que os di, si los miramos, los 4 entendieron, había algo más que no se podía perder. Había algo más que Dios quería que se hiciera. Era algo más profundo que animar, que arropar, que celebrar el cumple, que tener una charla. Era algo más profundo. Se trataba de afirmar la vida de aquellos que estaban necesitando una abuela que estuviera estable y firme, de ese sobrino que necesitó un tío que estuviera claro en el ministerio y en la comprensión, en la relación, en la fe en Dios. Necesitaron de una nuera que amara con corazón de hija y necesitaron a un tío que visionara como lo tuvo Esther. Y todos tuvieron que tener corazón de receptor también. Porque a veces tenemos familia que quieren sembrar en nosotros y nosotros no queremos recibir. Así que Dios nos pone en una posición de dar, pero también nos pone en una posición de recibir. Y quiero hablarte de esas 3 características que ellos necesitaron desarrollar para poder alcanzar frutos y para poder llegar al final de la historia con éxito y para poder ver levantado y potenciado a las personas por quienes se frenaron en sus vidas para cubrirles. Quiero hablar de las 3 características. La primera, visión. La segunda, entendimiento. La tercera, firmeza. Es decir, tuvieron que ver, tuvieron que entender y tuvieron que ser firmes. Y vamos a leer la palabra en Apocalipsis 3:18. Recordad que el primer versículo que os comparto, el Señor mismo dice, yo he venido para, ¿vale? Él se presenta como la solución a esa situación. Hoy el Señor vuelve a decirle a la iglesia Laodicea y a nosotros hoy, dice, yo te aconsejo que de mí compres. ¿Quién es la fuente? El Señor. ¿Quién es la fuente? Cristo. Él es la fuente. Y Él dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez. Y colirio con que ungir tus ojos para que veas. Compra de mí. Porque parece que la Odisea creía que todo lo estaba haciendo bien y no estaba viendo más allá. Y entonces él le dijo, ¿sabes qué? Yo te aconsejo, compra de mí, porque yo soy el oro puro, porque yo soy la santidad, porque yo soy el colirio que tú necesitas. ¿Y por qué digo que ellos necesitaron desarrollar visión? Porque cuando tú tienes un escenario familiar difícil y escuchas un llamado de Dios a conectarte con tus generaciones y a atraer tus generaciones hacia el propósito de Dios, se necesita ver más allá de lo natural. Es decir, no basta con lo que yo veo en lo natural, yo necesito ir más profundo. Por eso dice, compra colirio de mí, dijo Jesús, compra colirio. Es decir, deja que mi espíritu te revele lo que hay más allá, que no se puede concebir o percibir desde lo natural. Ese punto de intimidad y de claridad en tu manera de ver las cosas, en los escenarios en los que estás viviendo, la familia que Dios te dio, demanda, requiere de que tú compres colirio, que tú le permitas al Espíritu Santo mostrarte más allá. Es ese lugar de visión donde dejo de tratar lo santo y lo divino como si fuera común y corriente.
donde ya no tengo ni siquiera la intención de mezclar lo santo y lo divino con lo humano, donde no me atrevo a contaminar ese proyecto santo de Dios con mi familia, con mi propia carnalidad, donde ya se muere y se rompe en mí esa tendencia a maltratar con palabras o actos a mi familia, porque entendí, es tan santo el llamado de Dios sobre mi casa que yo no lo puedo salpicar, yo no lo puedo pisotear. No puedo ser yo el que derriba lo que Dios diseñó para ser levantado. Amén. Por eso ellos necesitaron aprender. Y saben, yo pienso en Loida y pienso en el tío Bernabé, porque soy tía. Y pienso en Ruth, porque yo también soy nuera. Y pienso y digo, Señor, si yo puedo ir a ese nivel de entendimiento, yo amaré como tú amas. Y el amor cubre multitud de faltas. Y el amor llama al crecimiento. Y el amor restaura. Y el amor perdona. Y el amor no lleva contadas las veces que ha perdonado. El amor perdona y vuelve a empezar. Y no quiere decir que tapa pecados. Quiere decir que aprende a resolver conflictos a la manera de Dios. Amén. Ellos necesitaron ver. Esto es un proceso diario. Ellos necesitaron ver. Es un lugar donde no puedo tratar el llamado como si fuera algo de descarte, como si no tuviera peso o importancia. La tiene. Creo que es lo más honorable, de alto precio y alto valor que podemos recibir como seres humanos. El llamado a ser quienes nacimos para ser. El llamado a ser lo que Dios espera que seamos. El segundo punto, entendimiento. El Señor les dijo, compren de mí oro refinado, en fuego, para que seas rico. Y esta gente que os hablé, para mí héroes de la fe, porque tuvieron que creer, tuvieron que ver, necesitaron ver. Creo que fueron una y otra vez ante Dios, una y otra vez orando por los suyos, orando. Yo creo que Ruth vio a Noemí tantas veces llorar y habrá sentido, yo creo que habrá sentido impotencia de verla sufrir, de verla en soledad. Habrá querido de alguna manera sacarla de allí, le habrá dado ánimo. Noemí quizás escuchó, quizás no, o Días sí escuchó, Días no escuchó. Sin embargo, imagino que cuando Ruth hizo la declaración más importante de su vida, cuando Ruth le dijo a Noemí, donde tu Dios será mi Dios, tu lugar será mi lugar, tu tierra será mi tierra, donde tú mueras allí estaré. Ruth sabía lo que estaba diciendo. Por eso cuando hubo diferencias, cuando hubo conflictos, no abandonó su convicción de cuál era su lugar. Ella sabía lo que estaba diciendo. Ella se estaba jugando la vida, pero sabía que estaba abrazando un futuro de gloria. Por eso era una mujer que había visto más allá. Y cuando vio aquello, entendió. Y cuando el Señor dice oro refinado, nos está hablando de procesos diarios, donde será refinado. Estuve buscando la palabra refinar y significa separar el oro, y dice refinado por fuego. Es sometido al fuego para separar, para desunir las impurezas que contenga el oro. Son procesos que se realizan varias veces hasta que el oro queda puro. O sea, tú y yo seremos pasados por fuegos. Estaremos bajo presión muchas veces porque el Señor lo que quiere es producir oro puro y de calidad en nuestra vida. ¿Para qué? Para que cuando tú levantes al que tienes a tu lado para cuidar en la familia, tú puedas ser portador de pureza y de calidad. Me encantó cuando dice compra de mí oro refinado, o sea, en mí está la pureza que tú necesitas. Ven a mí, te dice el Señor, una y mil veces, antes de actuar impulsivamente, antes de independizarte y antes de olvidar cuál es tu lugar en tu generación. Corre al Señor, corre a Él. Corramos a Él. Él nos recordará y a la vez nos ayudará a poder cumplir con la función que Él nos está llamando. Porque Él nos llamó. Somos escogidos. El Señor Jesús se paró y dijo, me ha ungido el Espíritu Santo para.
Ahora tú también puedes decir, yo estoy ungida. Dios me llamó para, me escogió para. Y a veces visionamos grandes ministerios y gloria a Dios por los grandes ministerios. Pero sabes, el ministerio más grande empezó por casa. Empieza en tu casa, restaurando a los tuyos. Ese es tu gran y mayor ministerio y será tu gran y mayor privilegio verles levantados, amando y sirviendo al Señor, amando y deleitándose en la santidad. Oro refinado produce mayor calidad que el oro no refinado. El oro refinado es suave y maleable. Esto habla de corazones enseñables que todo el tiempo se exponen a la dirección del Espíritu Santo. Y es cuando el oro se derrite que brotan las impurezas. O sea, en medio de la presión, ahí saldrá la impureza. En medio de las diferencias, saldrán las impurezas. No saldrán para que tú tengas ahí como carta libre para dejarte guiar por las emociones. No, saldrán para que las conozcas y las lleves al Señor. Amén. Oro refinado. Y el tercero, la tercera característica que tú y yo necesitamos desarrollar se llama firmeza. Ellos decidieron hacer de Dios su vestidura. El Señor dijo, compra vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez. Compra vestiduras blancas de mí. O sea, busca en mí la santidad. Busca en mí la transformación. Busca en mí la esencia. Busca en mí lo que tú necesitas para aportar sanidad a tu familia y a tus generaciones. Hacer de Dios tu vestidura, no una vestidura de quita y pon, una vestidura estable. Esto tiene su precio. ¿Por qué digo esto? Porque todo el tiempo, en todos los escenarios que vivamos con nuestros familiares, vamos a tener que tomar una decisión frente a las diferencias. ¿Cómo voy a actuar? El plan A siempre honrará a Dios, pero te llevará a ti a rendición. El plan B, tú lo podrás y según yo quiero, yo siento, yo pienso, podrás actuar, pero habrás dicho que no al plan de Dios. Y siempre tendrás en todos los escenarios el desafío y la responsabilidad de elegir quién vas a ser tú, cómo te vas a portar tú frente a esa situación. Firmeza. Y una vez que tú hayas visto el plan de Dios para tu familia y hayas entendido que no es a tu manera sino a la suya, necesitarás ser firme frente a la oposición que viene para arrancarte de ese lugar que tú escoges. Esto no es día sí, día no, pero sí es un proceso diario. Sí es un proceso diario. Hoy puedes estar determinado a hacerlo súper bien y entregarlo todo y sentir que has llegado al final del día y has vencido, y mañana puede ser que tus emociones estén bajas y que no tengas las mismas ganas y la misma disposición, pero sí serás llamado a mantenerte firme en el entendimiento de lo que Dios te mostró. Amén. Vida santa significa dejar que Cristo se manifieste a través de tu conducta, porque te están mirando, nos están mirando. Y yo debo reflejar a Cristo. Y reflejar a Cristo significa, yo debo despojarme. Pablo dijo muchas veces, despojaos del viejo hombre que está viciado y corrompido. O sea, el viejo hombre que se hizo adicto a viejos modelos. El viejo hombre que se contaminó y se corrompió con viejas formas. Recordar que en la primera parte, el domingo anterior, dijimos argumentos y paradigmas que se levantaron en nuestra mente sobre los que hemos fundado y edificado nuestras relaciones familiares. Pero hoy Pablo recuerda a través de su palabra, nos recuerda constantemente, Dios a través de Pablo en la palabra, nos recuerda, eso estaba viciado, eso no sirve. Eso no tiene relación y no es compatible con el modelo de Dios. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Despojaos. No dice, me lo quito si quiero. No. Despojaos. Te lo arrancas, te lo quitas,
sí o sí, porque si quieres construir algo sano y puro, no puedes usar las viejas vestiduras, harapos, actitudes de nuestra naturaleza caída e independiente de Dios. Necesitamos permanecer firmes en la decisión, aunque estés bajo presión, porque la palabra dice, habiendo acabado el día malo, que seáis hallados firmes. Dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Y antes dice, someteos a Dios. O sea, someteos no es yo ando así, no, someteos es me pongo aquí bajo tu gobierno, rindo mi libre albedrío. Lo traigo a sanidad y a entendimiento, porque el libre albedrío nos fue dado para vivirlo bajo la cobertura y la autoridad de Dios. Y no es que Él impone, Él me enseña libertad. Él me enseña a ser libre en Él. Todo lo que yo haga usando mi libre albedrío, total, Dios me lo dio, si eso me aleja de Él se llama rebeldía. Y la rebeldía nos hace daño. La rebeldía destruye familias. Quizá hoy piensas y dices, pero es que son tantos años de sembrar mal y de hacerlo mal y de manejar mal los conflictos. No sé si ahora se pueda enderezar lo que en su momento se empezó a torcer. Déjame decirte, hoy quiero recordarte, el Señor Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si ayer se levantó y declaró que Él venda la llaga de una familia, hoy sigue declarando que Él es quien venda la llaga de tu familia. Y mañana, cuando sientas que no puedes, Él se seguirá levantando frente a ti y te seguirá diciendo, yo soy el que sana la herida. Solo haz tu parte, solo haz tu parte. Sé el eslabón en la cadena de restauración de tu casa. Todo empieza por recibir y abrazar esta misión. A veces nos tocan personas en la familia complicadas, muy complicadas. Y lo que queremos es, ay, esto me está desgastando, yo no quiero una relación con esta persona. Y Dios te está diciendo, abraza la restauración. Mírala como la miro yo. Búscame y te enseñaré. Búscame y pídeme y te daré estrategias. Pero el propósito es, alcánzala. Imaginaros si Ruth no hubiese amado como hija espiritualmente madura a Noemí. Imaginaros si Juan Marcos no hubiese tenido a Bernabé. Imaginaros si Timoteo no hubiese tenido la abuela y la mamá que tuvo. Imaginaros si Esther no hubiese tenido a un Mardoqueo. ¿Qué habría pasado? No habrían conectado con el llamado. Y hoy creo que ellos tenían que existir para sus generaciones. Tú y yo teníamos que existir para las nuestras. Lo que ayer fue útil para ellos, hoy es útil para ti. Porque Cristo es fue la fuente para ellos. Hoy Cristo es la fuente para ti. Mañana será Cristo la fuente que vamos a necesitar. Y hasta que el Señor venga por nosotros, seguirá siendo la fuente que necesitamos. Por eso te digo, no son conferencias ni terapias. Esto es verdad de Dios. Este es el Evangelio del Hijo que se mete y desestructura mi estructura y empieza de nuevo. Amén. Abraza la misión que Dios te ha dado. Levántate por tus generaciones. Yo quiero terminar esta serie de mis generaciones y yo llevándote a pensar en que el lugar que Dios te dio no es casual, es intencional, en que hay una gran responsabilidad que Dios te ha dado a ti, de que tú despiertes a su relación con Él para que a través de ese despertar tú puedas alcanzar a tus generaciones y transferir herencia espiritual, legado espiritual, santo e incorruptible a tus generaciones y que tú puedas ver luego la victoria y el fruto que esto produce. Por eso hemos viajado a través de la Biblia, por eso hemos visto a personas como tú y como yo viviendo situaciones duras y difíciles, pero también la Biblia nos ha hablado de cuál es el remedio, la solución para poder alcanzar victoria en estas situaciones. Y quiero leerte Joel 2:25, porque sí, Él es la fuente, sí, Él es la esperanza,
sí, en Él se puede volver a empezar. Y Joel 2:25 dice, después del arrepentimiento de una tierra, y hoy podríamos decir, después del arrepentimiento nuestro como representante de generaciones, después de reconocer lo mal que podemos haberlo hecho o los vacíos que hayamos dejado, después de darnos cuenta y de ver lo enredado que pudimos estar, lo poco en cuenta que pudimos tener el llamado de Dios en este aspecto, lo poco que atendimos esta parte del servicio a Dios, después de todo esto, arrepentidos, podemos escuchar al Dios que dice, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. O sea, fue necesario vivir como familias desiertos difíciles, tierra árida en muchos aspectos, por obstinación, por dureza, por terquedad, por indiferencia, por desamor. No sé qué plaga fue la que arrasó contigo y con tu familia, pero el Señor dice, después del arrepentimiento, os restituiré, os devolveré lo que Satanás os robó, os devolveré la esencia. Si hay rendimiento, si hay rendición y arrepentimiento, hay una restitución de la esencia familiar. ¿Lo crees? Yo anhelo esto. Yo anhelo esto. Cuando leía este versículo decía, sí, desde el momento que yo me rindo y abrazo el modelo de Dios, la promesa que Él me hace de restauración empieza a ser mi corona. No la veo, pero la creo. No la veo, pero la siento. No la veo, pero se convierte en el camino por el cual yo piso, y podrán venir las situaciones que sean. Él dijo, me devolverá los años que yo perdí. Los perdí por mi propia responsabilidad, pero es que Él es el Dios de toda gracia, y la gracia es eso que Él me da sin que yo lo merezca. Por eso puedo confiar, no es que yo haya hecho para merecer, es que Él lo decidió de pura gracia. Amén. Hoy es día de sanidad, hoy es día de sanidad. Y tú puedes quedar mirándote hacia atrás y evaluando todo lo que se ve tan difícil de cambiar. O tú puedes abrazar hoy la promesa que Dios te hace. Hoy puedes abrazar hoy la decisión de cambios radicales en tu vida. Tú puedes volver a empezar. Lo de atrás ya no se puede cambiar, pero tú puedes hoy poner la primera letra de tu nueva historia en Cristo. Amén. Ponte de pie, vamos a orar. Piensa en tus generaciones. De manera ascendente, tu suegra, tu suegro, tus padres. Piensa en tus generaciones de manera descendente, tus hijos, tus nietos, tus sobrinos, de manera colateral, tus cuñadas, tus cuñados, tu suegra, tu suegro. Piensa allí en cada uno de ellos y piensa qué necesitan ellos, qué hay en ti que tú puedes darles. ¿Necesitan ser honrados? Dales honra. ¿Necesitan ser respetados? Dales respeto. ¿Necesitan ser levantados y afirmados en la fe? Dales lo que ellos necesitan. Esa es la verdadera riqueza. Hoy necesitamos entender que el oro refinado por fuego es la verdadera riqueza. Esto está hablando de obras que han sido transformadas, de corazones que han sido pasados por fuego y transformados y despojados de sus propios derechos, de sus propios argumentos, de sus propias formas de pensar,
para abrazarlas de Cristo y traer la forma de Cristo y ponerla como una columna inamovible en sus generaciones, en su casa, porque necesitamos determinarnos a no perder a nuestras generaciones. No podemos ser pasivos e indiferentes, no podemos dejar que Satanás destruya a los nuestros, no podemos hacer silencio cuando Dios nos está llamando a levantar clamor por los nuestros en nuestra casa. Ese es tu llamado y el mío. Y luego tú llegarás a las metas. Ruth se convirtió en la bisabuela de David, llegó a la meta que Dios había trazado. Es decir, volverse para cuidar a su nuera no le hizo perder tiempo a su suegra. No le hizo perder tiempo. No, la preparó, la fortaleció y la conectó con el llamado de Dios para su vida. ¿Qué tienes miedo de perder? Si tú te vuelves y dejas tu orgullo y te acercas a la persona que te está esperando y te necesita, ¿qué tienes miedo de perder? Tú puedes ganar, tú ganas para el reino. Tú conectas a la persona con el corazón de Dios. Tú eres el reflejo del Padre para esta persona. No tengas miedo, no tengas miedo. Bernabé se detuvo en su propio ministerio para atender a Juan Marcos. Y luego Bernabé también fue galardonado por Dios. ¿Qué tienes miedo? Hoy traigamos nuestros temores al Señor. Hoy traigamos nuestros temores al Señor. Hoy traigamos todo corazón arrogante y altivo a su modelo. Hoy traigamos toda tendencia a defender nuestros propios derechos a los pies de la cruz, a los pies de la cruz, a los pies de la cruz, donde quedamos desnudos y nadie puede tirar la piedra. Oh, porque necesitamos primero nosotros. Hoy traigamos al Señor un corazón rendido. Señor, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra está escarbando profundo. Tu palabra es como si estuviera metiéndose a pozos que fueron sellados y tapados por diferentes paradigmas y argumentos, y pozos que fueron tapados por escombros duros que han hecho que nuestro corazón se haga insensible a veces, indiferente, desentendido a tu propósito con nuestras generaciones. Pero hoy tu palabra está como socavando, como metiéndose para empezar a sacar todas esas piedras que taparon el fuego, el pozo de donde debe salir agua de sanidad y agua de vida. Y hoy nos volvemos a ti, te decimos, levanta tus manos allí, dile: Señor, perdónanos. Gracias por tu palabra, que es vida, que es luz, que es fuerza, que es fortaleza, que es vitamina para mi fe. Tu palabra que me levanta y me posiciona. Gracias. Abrazo tu llamado. Haz un compromiso con Dios. Abrazo tu llamado para traer sanidad a mis generaciones. A mis generaciones. Esto es un proceso diario. Esto no es de un día para otro. Es un proceso diario en el que vamos a sembrar nueva semilla y cultivar y cuidar nueva semilla hasta que esta semilla sí empiece a dar y a notarse y a dar el buen fruto, y la mala hierba, la cizaña, deje de verse, sea consumida por el fuego de Dios y se potencie en tu vida y en tus generaciones la semilla de Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Fortalécenos, ayúdanos. Venimos a ti, Espíritu Santo, ayúdanos. Es un largo camino. Yo siento animarte, es un largo camino. Nadie dice que será fácil. Puede que hayan piedras y espinos, pero el Señor que te llama camina contigo. El Señor que te convoca camina contigo. Tú no estás solo. Él te enseñará y te usará.
cada vez que seas herido, Él sanará tu herida. Habrá bálsamo sobre ti para que tú alcances la meta.